Hola, somos Marce y Aleja, y esto es ¡Ja!, el podcast. Creamos este espacio porque nos unen ideas, pensamientos, estigmas y estereotipos sociales sobre todo aquello que queremos decir, pero que socialmente no es prudente expresar. Te invitamos a conversar con nosotras y descubrir todo aquello que vivimos y a veces elegimos callar, pero que nos hace reflexionar y aprender, y que inevitablemente por nuestra humanidad terminamos soltando un ¡Ja! Hello, mi amiga, ¿cómo estás? Chichi. Hola a todos, por acá tomándonos un vinito. ¿Cómo seguiste la gripa? Ay, me ha dado muy Prosperó, duro. avanzó, se quedó, se amañó, la mía como que se quedó ahí. Como que se quedó, pero como que no avanza, pero como que no se va tampoco. Ay, Entonces, sí. bueno, es como el ex que no te quiere dejar ir. Bueno, en el capítulo anterior concluimos un poco, hablamos de una caja de preguntas, la gente nos compartió muchas cosas y de todas esas respuestas obtuvimos una que creo que esa fue la que nos abrió como el camino a este nuevo capítulo, y es que la mayoría de personas decían, ustedes sí pueden ser amigos de sus ex, pero tienen que estar sanos, Sí, ¿cierto? es verdad. Hay que sanar muchas heridas, hay que sanar muchas situaciones, hay que tener sentimientos controlados, y entre estas y las otras, entonces dijimos, ok, hoy vamos a hablar de nuestras heridas de infancia. Entonces son esas heridas de infancia que nos impiden ser nosotros mismos. Hoy tomamos como referencia a la escritora del libro Las 5 heridas del alma. 5 heridas del alma son dos, uno que habla de las heridas y el otro habla de cómo trabajar en esas heridas. Es Liz Bourbeau. Vamos aquí a internacionalizar. Y Liz nos habla y nos desglosa como cada una de las heridas. Okay. Es una escritora que nos habla muy a detalle de cada una de las heridas, nos habla de sentimientos, nos habla de cómo se dan estas heridas, nos habla también mucho de las características físicas que desarrolla cada persona, dependiendo de la herida que tenga. No es una cosa que se presente a rajatabla, o sea, que sea así para todo el mundo, pero en general, si ustedes empiezan a escucharnos y empiezan a identificar esos patrones, esas características de cada una de las heridas, uno dice, ay, hijo de madre. Sí, coincide bastante. Yo tengo esto, y aquel también tiene yo quiero eso. como agregar algo a lo que estás diciendo, porque cuando leí yo lo leí varias veces para poder estar como conectada aquí con la profesional en el asunto, y es que ella pues también es psicóloga, ¿cierto? Y cuenta a partir de experiencias con sus pacientes cómo empieza a identificar y a detectar, y dice que es una investigación de muchos años, de mucho tiempo, donde empieza como a enlistar esas particularidades de cada uno, exacto, de cada uno, físicas, de comportamientos, emocionales y en fin, y que termina siendo como una conexión y dice, sí, definitivamente, en un gran porcentaje esta persona manifiesta esto y esto y esto, esta es su herida, esta es su máscara y esto está. Ahora sí. Siga. Entonces, bueno, hoy traemos como a colación este tema que es bien importante, que creemos que muchas personas lo desconocen, porque muchas personas van por el mundo teniendo heridas sin saber que las tienen. ¿Qué pasa? Que todos, sea por lo que sea, la situación que hayan vivido, por la crianza que hayan tenido, por los superpapás que hayan tenido, como sea, todos tenemos heridas. Y es una cosa que la gente desconoce. No, pero si a mí me trataron súper bien, si mis papás estuvieron súper presentes, pero a mí me dieron todo, pero yo lo tuve todo, pero mis hermanos eran lo mejor, pero mi familia es la mejor. Y en el fondo, a profundidad, uno se sienta a hablar con un montón de pacientes y de personas también que no tienen que ser pacientes del general, y empieza a descubrir este tipo de patrones y heridas que tienen, que nunca se habían dado cuenta que tenían. Exacto, y que son las generadoras de pronto en su nueva o en su realidad de cosas que les están pasando, de por qué tienen fracasos en determinadas cosas, en negocios, por qué me ignora la gente, o por qué no soy destacado en mi negocio si soy un empresario, en fin, una cantidad de particularidades que son hasta inconscientes, o que la gente dice, es que yo tengo una vida muy buena,
Claro, cuando no empiezas a entrar en el camino espiritual, en el despertar de conciencia, se te vuelve paisaje tu vida y crees que estás súper normal. Y acá, bueno, acá tampoco es como para decir es que usted tiene que estar mal. Claro, no Cierto, necesariamente. es que a todos nos tiene que ir mal y es que las heridas, pero sí pasa, eso que está diciendo Aleja, que hay cosas, por ejemplo, ay, yo porque siempre termino con novios o con parejas, no sé, golpeadoras. O abandonadores. A mí porque siempre me abandonan. Sí. Pero es que a mí siempre me humillan, siempre me pasa esto. Y eso viene desde esas heridas que vamos arrastrando que desconocemos. Creo que en el capítulo anterior lo dije y es, una cosa es desconocerlas y que tú vayas por el mundo con esa herida desconociendo qué es lo que te está pasando. Otra cosa es que tú reconozcas cuáles son tus heridas, que las trabajes y te hagas cargo de ellas. Ahí cambia mucho la dinámica. Ahí empiezas a entender patrones, ahí empiezas a tener decisión de lo que quieres que se repita, de lo que no quieres que se repita, de cómo permites que la gente está en tu vida, de hasta qué punto le permites llegar, pones límites. O sea, son un sinfín de cosas y de comportamientos que nos llevan a tener una mejor vida, por decirlo de alguna manera, o que simplemente vayas ahí, como decía Aleja, en piloto automático, repitiendo cosas sin saber ni por qué, ni para qué, y simplemente estás ahí. Yo quiero hacer aquí un comentario, tomé nota cuando estaba estudiando para hoy, y es que es algo que nos pasa a muchos cuando comenzamos a hacer proceso de sanación, cuando comenzamos a despertar conciencia, y es que una vez entras al camino espiritual, no hay salida. Es decir, es como cuando la persona que entra a los negocios turbios, al narcotráfico, o la mujer que entra a la prostitución. Tú sales, sí, posiblemente hay quienes han logrado salir de ahí, pero no vuelve a ser el mismo. Lo mismo pasa cuando empiezas a trabajar en ti mismo, en tu interior, y entras en este reconocimiento de tu alimento espiritual e interior. Ya no puedes decir, no, esto no me gustó, me quedo como estaba. No, porque ya sembraste ahí la espinita dentro de decir, es que si voy atrás, si empiezo a hurgar, si empiezo a indagar, si empiezo a encontrar cositas, puedo mejorar. O me voy a dar cuenta de cosas que yo no había visto antes. Entonces, es como... Es así, es básico, es simplemente entras en ese mundo, despiertas conciencia y ya no puedes volverte a dormir, ya no te puedes hacer el pendejo. Y como dice Aleja, eso que está diciendo tiene tanto sentido que lo tiene todo. O sea, cuando tú te das cuenta de realmente qué es lo que tienes en tu interior, cómo lo estás procesando con tu presente, cómo te estás relacionando a partir de esa herida con el otro, entonces ahí tu vida se modifica. Claro, porque empiezas a entender. Ahí tu relación se modifica, ¿cierto? Y es muy complicado posiblemente darse cuenta solo, tú lo puedes hacer más fácilmente, por ejemplo, cuando vas a terapia, entonces tu psicoterapeuta, tu psicólogo, tu psicoanalista, depende del que tengas, te empieza a confrontar con, tú estás haciendo esto, entonces te estás dando cuenta de esto, y uno es como, no. Y entonces, mira, tú actúas de esta manera o de así porque está pasando esto, y uno, O, por ejemplo, cuando se da uno cuenta mucho de sus heridas, cuando está compartiendo con una pareja. Total. ¿Sí? Porque la pareja constantemente llega a tocarte esas heridas. Entonces, y generalmente es muy particular que Dios los hace, ellos se juntan, lo que tu herida, a tu herida le afecta es lo que proporcionalmente va con la mía. Entonces a ti te da miedo que te rechacen y a mí me da miedo ser rechazado, por ejemplo. Y entonces se van tocando mucho las heridas, que es importante aquí, Aleja. O cuando, por ejemplo, volviendo a lo que decía ahorita, cuando entramos al camino espiritual no hay salida, y es cuando nos damos cuenta que nosotros elegimos venir a vivir estos aprendizajes. Esta vida que estamos llevando es para aprender. Entonces, cuando yo traigo una herida de rechazo, lo que estás poniendo como ejemplo, yo me programé para atraer en mi vida personas que me rechacen hasta que yo me dé cuenta que tengo la herida para sanarla. Exacto. Entonces, ¿qué es lo importante acá que les estaba diciendo? Es
empezar a hacer conciencia, hablando de conciencia y de luminosidad del camino, es empezar a hacer conciencia de qué es lo que tienes y cómo puedes modificarlo, mejorarlo, y si no lo vamos a cambiar del todo, entonces cómo hacerlo para que sea más llevadero, ¿cierto? En este camino, y que no te atropelle de una manera como tan de incertidumbre, como yo por qué estoy actuando esto, yo por qué estoy haciendo esto, yo por qué estoy eligiendo esto siempre, y yo por qué. Entonces, bueno, aquí una cosa también muy importante es, no siempre necesitamos a alguien que nos toque simplemente las heridas, es empezar a identificar qué persona te va a poner esa curita. Exacto. En esas heridas. Entonces, muy valioso, muy maravilloso que mi mejor amiga me toque la herida, por ejemplo. Pero que también me cure. Pero entonces que aparte de eso, exacto, como ella qué me va a aportar ya me dijo, mira, vos sos muy impulsiva, Marcela. Y entonces me está doliendo esto, entonces yo me siento por ella juzgada, por ejemplo, es humillada. Entonces ella me vino aquí a decir esto, ven, pero entonces, ¿cómo me vas a aportar en esa herida, cierto? Trabajémoslo juntos. Porque entonces no te voy a dejar a ti con tu mierdero y ya te lo solté todo, y entonces esa es la gran diferencia entre las personas. Hay unas que vienen a tocarte las heridas, hay otras que vienen a tocártelas, pero a ponerte curitas, ¿cierto? Y entonces creo que eso es muy, muy importante en este camino, y que cada uno también como que lo tenga pues como presente. Súper. En el capítulo vamos a hablar pues de las 5 heridas que toca Liz. Vamos a hacer este capítulo como muy teórico, les vamos a ir leyendo, vamos a ir como compartiendo también como experiencias, pero queremos como hacerlo como muy académico, ¿cierto? Que no se nos escapen como cositas, porque sentimos que cada una de las heridas tiene un sinfín de aprendizaje, un sinfín de cosas que posiblemente cada uno se va a sentir aquí como muy identificado, entonces esperamos que lo disfruten. ¿Listo? Vale, empecemos por la herida del rechazo. ¿Listo? Entonces vamos aquí a empezar como a leer. Dice, rechazar a alguien es repelerlo, es echarlo. Las personas que nos rechazan nos dicen, no te quiero a mi lado. La persona que nos abandona nos dice, no puedo tenerte conmigo. Es muy diferente, ¿cierto? Y no deja de ir a buscar a ese alguien. Hay que tener clara la diferencia entre el rechazo que estábamos diciendo, ¿cierto? Como repelerlo, y el abandono, y es, te dejo aquí y me voy. Entonces, el rechazo es, estamos acá, pero entonces venga, no me ayude, no haga, no. Y el abandono es, te dejo aquí y me voy. Es muy diferente, ambas son muy diferentes. Se pueden confundir, hay que empezar a mirar que no sea abandono, sino que sea rechazo, y entonces hay que empezar a hilar muy finito para que no se nos vaya como perdiendo. La herida de rechazo es muy profunda, pues le hace sentir a uno que su derecho a existir no está. Entonces, a ver, la herida de rechazo hace que empieza desde la infancia, ¿cierto? O sea, la herida de rechazo puede estar hasta desde el vientre materno. Miren lo importante de las heridas de infancia. Entonces, la herida de rechazo se puede dar en el momento en el que tú fuiste gestado, concebido, ¿cierto? Y resulta que es un ejemplo, que Pepita Suárez quedó en embarazo, pero Pepita Suárez no estaba preparada para quedar en embarazo. Porque es que Pepita Suárez tenía 15 años. Entonces, en ese momento, Pepita Suárez lo primero que pensó fue, quiero abortar a este niño o a esta niña porque no estoy preparada para tenerla. Ahí empieza esa herida de rechazo, ¿cierto? Pero es que no había, ahí empieza, desde la gestación, desde tenerlos aquí en la barriguita, esa herida de rechazo se puede dar. Entonces, ¿qué pasa con esa herida de rechazo? Que el derecho a existir, a estar, es como si se hubiera perdido, ¿cierto? Sí. Como si no tuviera derecho precisamente a estar en este plano terrenal, como si me hubieran coartado el derecho a existir. Entonces, aquí viene lo que yo les estaba diciendo ahora, y es, muchas personas tienen heridas que cargan con ellas y ni siquiera saben. ¿Por qué? Porque es que Pepita Suárez nació después de que fulanita dijo no lo voy a tener, y después dijo ay no, sí lo voy a tener, no sé qué. Hubo un primer rechazo, 1 mes, 2 meses, lo que haya ella superado para que dijera listo, lo voy a tener, lo tuvo.
pero ella en su inmenso amor por su hijo, después de su proceso de sanación, nunca le dijo a su hijo que cuando ella quedó en embarazo pensó en abortar. Porque es una cosa que no se va diciendo, Sí, claro, ¿cierto? no es fácil Porque tampoco. es una cosa también para cuidar a tu otro, No a es tu fácil, hijo, sí. porque ya lo procesaste, porque no es necesario. Sin embargo, esa persona creció con esa herida de rechazo y aun cuando se siente el más amado, el más deseado, con una mamá muy amorosa, tuvo ese primer toque. En otras ocasiones, Marce no es tanto rechazada por la propia madre o el gestante, sino también por personas del entorno. Y aquí voy a compartir una experiencia cercana. Hay una prima, cuando la mamá quedó embarazada, y esto estoy hablando de épocas de antaño, que eran mucho más cuestionadas aquellas que se metían con hombres casados o comprometidos, y que siendo solteras o sin vivir o sin casarse quedaba embarazada. Ese fue el caso de ella. Quedó embarazada de un hombre casado sin haberse casado con él, y recibió el rechazo de todos en la familia, la echaron de la casa. Ella salió de la casa con la cajita, con su ropa, una cajita, solo una cajita con sus pocas pertenencias a la calle. Ahí, desde ese momento y hora, esa bebé recibió rechazo. Hoy por hoy, esa adulta padece enfermedades como la fibromialgia, que se desencadena a partir de el rechazo por uno mismo, porque rechazas tu cuerpo, porque estás en estado de negación toda la vida, porque toda la vida te sentiste ultrajado, atacado, no merecedor de existir, no merecedor de vivir, sin derecho a la vida. Se terminó somatizando todo ese rechazo emocional en su cuerpo, hoy convertido en fibromialgia. Entonces miren, por ejemplo, ese caso, pues uno dice, no, eso no tiene sentido, pero pues ¿cómo el bebé no escuchó? Total, Sí, está en el ADN, está conectado. Y la mamá no la rechazó, pero recibió rechazo de todos alrededor. Pero entonces, de su abuela, claro, de su abuela principalmente. Ella como procesó ese rechazo de su familia, ¿cierto? Y no, ella, no lo sabe, nunca lo supo. No ella, lo conoce. Ella, la mamá. Claro. La mamá sí lo conoce. Claro, la mamá sintió. Sí lo lloró, lo vivió, lo padeció. Lo lloró con ella ahí. Claro. O sea, es que es... Incluso le intentaron dar cosas para expulsarle al bebé. La propia familia en casa le intentaron dar bebidas, cosas, para que no tuviera ese bebé. Tenaz eso, ¿cierto? Pero pasa. Hay una pregunta aquí, Marce, voy a empezar como a interferir, y es, la autora nos dice que cada herida viene acompañada de una máscara. ¿Cuál es la máscara del rechazo? Huir, retirada, retirarme, huir. O sea, siempre me quiero esconder. ¿Por qué? Porque si yo me voy, nadie me rechaza. Claro, es la defensa. Entonces, es el mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa de la máscara de rechazo es el yo me retiro antes. No. Yo me voy antes, yo me escondo. O sea, yo me protejo de que antes de que alguien me rechace, yo misma me voy y me alejo del grupo, me retiro, me escondo. Y ahorita que hablabas del tema de las parejas, aquí por ejemplo dice, suele atraer parejas que le rechazan sexualmente o simplemente decide cortar su sexualidad por considerarla poco espiritual. Ahí pasa una cosa, y es que, a ver, las heridas te enseñan a convivir con el mundo, ¿cierto? ¿Y qué pasa con las heridas? Lo que pasa es que uno, cuando no tiene el rechazo del otro, uno mismo va alimentándolas. Claro. Entonces busca parejas que te rechacen, porque esa es tu manera de alimentar esa herida con la que tú creciste constantemente. Entonces buscas gente, por ejemplo el círculo, como el círculo social. Ay, pero es que yo me siento aquí tan mal, a mí todo el tiempo, exacto, como que no encajo. Pero entonces yo me voy, pero no me voy del todo. O sea, yo me retiro cuando yo quiero, pero entonces yo vuelvo. Dejo una puertecita. Y siento, exacto, como ese rechazo constante, como es como alimentar. Pero entonces aquí la gente se nos va a venir encima a decir, ¿cómo así que yo busco gente? ¿Yo qué voy a saber? Yo no la busco. Claro, volvemos a lo que les decía ahorita. Es el no Venimos saber. programados para aprender. Cuando entramos a este mundo, a este camino, no hay salida.
como estamos en un estado de inconsciencia, tenemos la conciencia dormida, no nos vamos a dar cuenta. Por eso atraemos de manera energética, simplemente se atraemos ese tipo de personas porque necesitamos venir a aprender sobre la sanación de esas heridas que están dormidas, están inconscientes. Entonces, miren, por ejemplo, las personas que tienen esa herida de rechazo, no se apegan, por ejemplo, a las cosas materiales. O sea, como que, ¿y saben por qué? Porque las pueden dejar. O sea, como que tienen lo básico, lo necesario, lo O indispensable. sea, el rechazado también es rechazador. Se vuelve rechazador de alguna manera. ¿Por qué? Porque entonces como su máscara de defensa, sí, su mecanismo de defensa es la huida, claro. En el momento en el que tenga que huir, deja. Suelta, no tiene nada que dejar. Sin mirar atrás. ¿Por qué? Porque no consigue. Entonces, lo material, es que yo nunca tengo casa, es que yo no he tenido carro, es que, ve, a mí que no me gustan los celulares chéveres, es que en general lo material, si ustedes ven, son personas que no se preocupan mucho por ese aspecto material, porque entonces en el momento en el que tengan que huir, huyen con toda la tranquilidad. A mí nada me ata, nada me ata acá, ¿cierto? Son personas, por ejemplo, que son súper sobreexigentes con ellos mismos. ¿Por qué? Porque no les gustan los errores. ¿Por qué? Porque si tú no generas un error, nadie te rechaza. Claro. Entonces constantemente tengo que hacer esto así, y se dan súper duro. O sea, se dan súper duro. Si yo hago esto así, entonces nadie me rechaza. Si yo hago esta así, entonces no tienen derecho ninguno a rechazarme. Entonces se vuelven súper sobreexigentes, se cargan con un montón de cosas, entonces no delegan a los otros. Porque es que si yo lo hago, entonces nada está mal, ¿cierto? Claro. Entonces bueno, ahí se van como dando... Aquí dice Marce que se da preferiblemente en la relación con el padre del mismo sexo. Y ella hace una anotación, que el padre del mismo sexo nos enseña a amar, a dar amor. El padre del sexo contrario nos enseña a recibir amor. Entonces, el rechazo, miren que por ejemplo, en el caso de una niña, que la mamá está en embarazo. Y la rechaza. Esa herida. Y entonces cuando nace, son personas que dicen, pero yo con mi mamá, ¿por qué será que no conecto? No entiendo, no sé por qué. Entonces, y en el caso opuesto, pues serían los niños, ¿cierto? O sea, si el papá los rechaza, entonces pues también tienen ahí como ese conflicto en su relación. Bueno, ¿qué pasa con estas personas en cuanto a su aspecto físico? Son personas que, como fueron rechazadas, se sienten disminuidas, chiquiticas, y suelen no ocupar mucho espacio en el mundo. O sea, su espacio en el mundo son espacios disminuidos pequeños, crecen en pequeños espacios, son frágiles, son delgados, y en muchísimas ocasiones prefieren estar solos, ¿cierto? Solos, precisamente por esto que les estamos diciendo, que son personas que suelen sentirse... Una cosa muy importante que no se me puede pasar, y es que aunque el mundo no los rechace, ellos se sienten rechazados. ¿Por qué? Porque esa es su herida. Sí, claro. Porque la tienen ahí presente. Entonces uno dice, no, pero es que yo a Sultanita siempre la invito a todo y la tengo en cuenta en todo. Ella dice, a mí no me invitan, a mí no me tienen en cuenta, a mí me rechazan. Y es porque tiene esa herida ahí que no conoce, y que constantemente ella llega a la casa y dice, ay, a mí que no me tienen en cuenta en nada. Y si uno va a ver realmente, sí te tienen en cuenta. Sí la tuvieron en cuenta, pero no se sintió cómoda ahí porque quiso salir huyendo. Exacto. Entonces se retrajo. Y es dándole, lo que les decía yo, alimentando esa herida constantemente, dándole, y hasta que no se trabaje, pues la va a seguir sintiendo. Mientras va haciendo esa descripción, vamos a ir apareciendo aquí en pantalla una imagen que nos comparte la autora en el libro de más o menos cómo recrea ella las características físicas de estas personas. Entonces son lo que se está viendo, delgados, frágiles, pues son personas que si uno ve como que son muy flaquitos, que se sienten, lo que les decía, o sea, como que el espacio que ellos ocupan en el mundo es el mínimo que lo puedan, el mínimo espacio que puedan ocupar. Entonces yo voy a hacer el resumen de lo que acabas de hablar. Según la autora también en el libro, ella nos da un resumen de las particularidades de la persona rechazada o con máscara de huidizo. Dice que
La herida se genera en la concepción, entre la concepción hasta el primer año de vida. O sea, hasta ahí tiene tiempo la persona de sentirse que genera esta herida. Una particularidad es que no tiene sentido o no hay derecho a existir, la máscara de la huida. Se da casi siempre con el progenitor del mismo sexo. Su cuerpo es contraído, angosto, delgado, fragmentado, casi siempre con ojos pequeños, atemorizados, con una impresión de llevar un antifaz. Vocabulario más particular, usan las palabras como nulo, nulidad, nada, inexistente, desaparecer. Carácter desapegado a lo material, lo que nos contas ahorita. Perfeccionista, intelectual. Pasa por las fases de gran amor a fases de odio profundo. No cree en su derecho a existir, tiene dificultades sexuales, se cree insistente, carente de valor, procura la soledad, se contrae, tiene la capacidad de hacerse invisible, busca diferentes medios para huir, se desliza del mundo, se siente incomprendido, tiene dificultades para dejar vivir a su niño interior. Su mayor temor es el pánico. Con respecto a la alimentación, tienden a tener pérdida de apetito por las emociones o el temor, ingiere porciones pequeñas, para huir consume azúcar, alcohol o drogas, tiene predisposición a la anorexia. Enfermedades posibles: cutáneas, diarrea, arritmia, cáncer, problemas respiratorios, alergias, vómitos, desmayos, estado de coma, hipoglucemia, diabetes, depresión suicida y psicosis. Bien compleja esa herida, Aleja. Súper fuerte, pero tú ahorita hacías una analogía, una diferencia entre, no es lo mismo el abandonado al rechazado. Cuéntanos del abandono. Bueno, aquí está la máscara la herida del abandono. La herida del abandono se siente más desde el nivel hacer y tener que desde el ser, ¿cierto? Explícanos. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar un poquito de la herida del abandono. Les voy a leer y ahorita lo analizamos. La herida del abandono se siente más desde el nivel hacer y tener que del nivel del ser. Hay situaciones que pueden despertar la herida del abandono, como lo son las siguientes. Entonces, la madre debe ocuparse de su recién nacido, pero hay otro hijo que puede sentirse abandonado. No. ¿Cierto? Entonces, miren que el abandono es no necesariamente que se va y te abandona, sino que es un padre presente ausente. No. ¿Cierto? Entonces, cuando llega un hermanito, eso es un conflicto gigante para las familias, muchísimas veces. Depende de cómo le enseñen a ese pequeño que está en casa, que llega uno nuevo que necesita de los cuidados de la mamá, del papá, y todo el mundo se va a desbocar. Entonces, ¿cómo vamos a correr a este chiqui? ¿O cómo lo vamos a acoplar a esta nueva realidad familiar? ¿Y qué le vamos a dar? Entonces, desde ahí puede estar la herida del abandono, porque se siente abandonado por su mamá, cuando antes tenía todo su cariño, toda su atención, toda la familia estaba desbordada de amor por él. Llega otro chiqui a quitarle todo eso. Ay, no, yo no quiero pensar en eso. No, yo no quisiera causarle ese dolor a mi hija. Entonces, bueno, si los padres trabajan todo el día y no tienen tiempo para los niños, pueden sentirse abandonados. Ese es nuestro día a día, nuestra realidad. Entonces, ay no, pero es que el niño está súper bien, súper maravilloso, yo la dejo con la abuela, con el abuelo, es que están los tíos, es que no es lo mismo, mamá y papá, cuidadores. Ay, pero es que toca. ¿Cómo hace uno para vivir entonces con ese cargo, con esa culpa? Entonces, si nos toca trabajar. Toca, hay que empezar. Ay, me duele mucho, esa herida me duele mucho. Hay que empezar a trabajarla desde cuando estás con tu chiqui, cuando tienes tiempo de calidad con tu chiqui. ¿Qué le cuentas? ¿Cómo se lo cuentas? No es, yo te dejo sola todo el día, porque no, mi amor, mamá está haciendo esto, está haciendo lo otro, necesito, porque si no entonces, ¿cierto? O sea, es como que no vivan en el desconocimiento, sí, ¿cierto? Claro. Porque entonces, claro, o sea, y yo siento que las personas también como que van obviando mucho esos quehaceres del destino de la vida, y yo creería que aquí voy a empezar a contarles yo un poquito como desde mi experiencia, y es
Yo fui una niña muy afortunada, que tuve todo, que no me faltó nada, que tuve colegio privado, que tuve transporte, que tuve el mercado más delicioso, que me acuerdo que íbamos al Éxito y no se me olvida, creo que es uno de mis lugares preferidos precisamente porque vienen de mi infancia, en donde yo mercaba con mis papás, pero eran los pequeños espacios en los que los tenía a todos juntos. Claro, el plan ¿cierto? familiar. Pero mi papá era un papá muy ausente, porque mi papá trabajaba de lunes a sábado, descansaba solo el domingo, y él trabajaba, y yo creo que ahora que soy adulta, como que pienso en esa niña, es más, yo tengo muchas lagunas mentales de mi infancia. Aún hoy digo que fue una infancia maravillosa, pero si yo me devuelvo, yo me acuerdo que mi papá nunca estaba en la casa. Y mi papá siempre estaba trabajando. Pero ahí siento que a mi mamá le faltó un poco comunicarme eso que les estoy diciendo yo, porque entonces dicen, los niños no se dan cuenta. Sí, claro. Pues esa era su manera de pensar en aquel entonces. Exacto, los niños no se dan cuenta y eso es lo que hay que hacer, y el papá es el proveedor y la mamá es la que se queda, la mamá con los niños en la casa. Era y la es normalidad. Que, entonces él está trabajando, no sé qué, pero ella nunca me dijo a mí, ay, mi amor, es que el papá está haciendo esto, entonces el papá va y entonces ya viene. No, yo veía que él venía cuando yo estaba dormida. Y se iba súper temprano, que y se quedaba dormida. Iba a las 2, 3 de la mañana. No. Y entonces para mí era maravilloso los espacios de ir al mercado, pero realmente yo creo que mi herida de abandono está a flor de piel, porque tuve un papá presente, muy ausente, pero muy presente. O sea, yo en ese momento digo, fue el mejor papá del mundo, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque los espacios que tenía con él eran espacios de calidad. O sea, si eran espacios de ir al estadio, él, mejor dicho, iba y hacíamos gimnasia, entonces íbamos a cenar, y entonces íbamos a mercar, y entonces se quedaba en la casa, jugábamos, y entonces él se tiraba al piso con nosotros, entonces teníamos piscina en la casa, él se metía a la piscina con nosotros, o sea, como que fueron espacios de muchísima calidad, y se los agradezco a mi papá, a mi mamá, pero miren cómo se va formando una herida de abandono. Y era por su responsabilidad de yo tengo que trabajar. Es el proveedor. Exacto, o sea, antes en la semana yo no tenía papá. Yo tenía un papá demasiado ausente. Claro, era presente económicamente, claro, y era un papá muy hermoso, amaba a mi mamá, yo nunca vi peleas, nada malo, era perfecto. Pero en esa perfección también hay imperfección, en la perfección también hay heridas. Entonces aquí llegamos a la conclusión de no necesariamente la herida quiere decir que represente algo malo, algo negativo. De manera inconsciente, en ti se generó una herida porque no estuvo presente como se supone que debería estar al 100% una persona para el crecimiento de un niño. Lo que pasa es que con las heridas Aleja pasa una cosa bien importante, y es que, a ver, claramente todos somos únicos e irrepetibles. Todos tenemos una estructura mental única. Tú puedes pensar muy parecido a mí, pero jamás va a ser lo mismo que yo piense. Claro. Tú puedes tener una percepción súper similar a la mía, pero van a ser aún así diferentes, ¿sí? Porque si nos centramos y nos vamos a estudiar el cerebro, mi cerebro es totalmente diferente al tuyo. Claramente. Y no hay ninguno igual. Entonces, aquí hablando de pacientes y de gente, una paciente me decía como, pero es que yo he hecho lo mejor y yo he dado lo mejor y él no debe pensar que yo le cometí, yo le hice, yo le generé esa herida, porque es que entonces yo le di esto a mi hijo y yo le di esto, yo le dije eso, yo le hice, y yo le decía, mira, no es lo que tú percibas como mamá, es tu hijo cómo lo percibió. ¿Cómo lo trajo en su cerebro? ¿Cómo? Exacto. ¿Cómo lo vio él? ¿Cómo lo recibió él? Sí. Porque lo que para ti puede ser amor, para él puede ser abandono. Claramente. Entonces yo le doy todo mi amor trabajando, ¿cierto? De lunes a viernes, de 6 a 5 de la tarde, o de 6 a 8, de lo que sea, porque estoy sacrificando un tiempo valioso con mi hijo, precisamente porque le quiero tener un buen colegio, una buena alimentación. Eso es amor para mí. Es sacrificio, es dolor, porque es coartar el tiempo que tengo con esa persona, ¿cierto? Pero entonces tu hijo, ¿cómo está recibiendo eso? Pues lo tengo a mi mamá. Entonces es un camino complejo, arduo, lleno de piedras,
pero es lo que la vida nos ha dado, ¿cierto? Y es cómo enfrentar cada una de esas cosas que nos trae la vida. Entonces aquí hay que tener mucha comunicación, hay que tener mucho diálogo, pues hay que tener lo que yo les decía, como no piensen que porque los niños son niños no se dan cuenta, porque no hay nada más erróneo y falso que eso. Los niños se dan cuenta de todo, de cada uno de los detalles, de cada una de las cosas, de si está, de cuánto se demora, de cuándo llega, cómo llega, de qué actitud llega, cómo lo hace, qué amor tiene, qué tiempo tiene, qué disposición tiene. No, y esta generación cada vez está más astuta, más inteligente, más entendida, más despierta. No es como antes, o sea, venimos también de un tema de una connotación social en la que antes decían, no, es que los niños no se meten en las cosas de los adultos, ellos no tienen por qué opinar, nada les interesa. Hoy en día no, hoy en día es muy diferente, el tema de la comunicación es desde muy temprana edad. Es permitirle también al niño que manifieste sus emociones, sus expresiones, darle esa libertad de manifestarse, de hablar, de alzar la voz. Y nos están inculcando ya una forma de comunicación emocional muy diferente a la que se vivía en años anteriores. Entonces, también es un tema que viene desde ese machismo y esa cultura de nosotros tan anticuada. Sin embargo, ahorita lo que podemos concluir es también en la comprensión de cómo nos criaron y cómo fueron generando esas heridas de manera consciente o inconsciente, dieron lo que pudieron con la información que tenían. Total. Tampoco los podemos culpar, porque siempre también estamos buscando culpables. Cuando encontramos la herida, siempre vamos a buscar quién me la causó, por qué, culpa de quién. Exacto. También pasa no, mucho es eso. entender, exacto, es entender que lo que estás diciendo, o sea, yo siento que nuestros padres, pues, o nuestros cuidadores primarios, hacen lo que tienen con lo que pueden. Exacto. ¿Sí? Entonces es también entender un poco eso. Bueno, quien sufre de abandono siente que no tiene suficiente alimento afectivo, o sea, que le faltó un poquito más, que quiso tener más presencia. Miren lo que yo les estoy diciendo. Mi papá me dio mucho amor, pero yo ahora digo, Me faltó. me faltó. Tu cerebro lo interpretó como que te hizo falta. Para no sentir esa carencia afectiva, se construye la máscara de la dependencia. Ese es su mecanismo de defensa. Quiere decir que estas personas empiezan a volver codependientes emocionales, tienden a volverse codependientes emocionales. De sus parejas, de sus amigos. Si no las trabajan, aún más. Claramente. Les impides quedarse solos. No entonces yo quiero, dame, entonces dame cariño, dame amor, dame atención, dame todo. Mírame, acá estoy, dame, no me dejes. Entonces, ¿por qué no me dices esto? Entonces, ¿por qué no haces esto? Entonces ahí es cuando, por ejemplo, está el niño caprichoso que hace pataletas, que hace escándalos, que quiere llamar la atención todo el tiempo, y los papás no saben cómo tratar esa pataleta y no se dan cuenta que es que el niño se está sintiendo abandonado sin darse cuenta. Vea lo que dice acá, dice, los dependientes piensan que nunca serán capaces de valerse por sí mismos. Entonces lo que necesitan es a alguien que los apoye. Entonces el niño que dice, no, pero yo no sé, pero entonces dame tú la comida, pero tú ya tienes 6 años, no, pero entonces dame, pero entonces mírame, pero no me sueltes, pero es porque están sintiendo esa necesidad de venga, deme, dependo de usted, me viste, me baña, me da la comida, pero entonces no me dejes solo, por favor te bañas conmigo, por favor me das la comida, por favor me das esto, por favor me das lo otro, es porque sienten, y uno dice, son niños que tienen 6, 7, 8 años, 9 años, que uno dice, son niños que ya tienen que hacer esas cosas solos. ¿Qué está pasando? Es que sienten tanto esa ausencia que cuando tienen esa presencia no la quieren soltar. ¿Y se da con el progenitor del sexo opuesto? ¿O con opuesto, sí, opuesto. Dios mío, me estás haciendo pensar en mi hija. El sexo opuesto. Me estás haciendo pensar en mi hija, porque claro, acabaste de describir a mi hija, 7 años, y todavía me insiste, báñate conmigo, bañémonos juntas, por favor, vistámonos juntas, vístete conmigo en mi habitación o déjame vestir en la tuya. Ella ya lo hace sola y se baña sola, pero todo el tiempo está necesitando a alguien a su lado. Y es muy independiente, sí, hace muchas cosas por sí sola, sí, que uno lo sabe, claro, porque se los he enseñado y ella es muy capaz. Pero, pues mira, la vivencia, la situación con el papá, un papá ausente, de alguna manera en ella se está generando la herida
de haber sido abandonada por su papá. Porque se da desde el sexo opuesto. Ay, Los dependientes tienden a adoptar un papel de víctimas no, porque atraen problemas para atraer la atención de los demás. ay, para que les digan qué pesar de Ay, usted. exacto, Ay, eso que les hace pobrecito. falta. Entonces me ponen tu cuidado, Ay, me ponen sí. atención, entonces me dan eso que les Al hace costo que falta, sea recibo lo que atención. sea. No, no. Mm, Mira, aquí por ejemplo dice la autora, jugarán el papel de padre o madre con sus hermanos. Tienden a maternar para que también, o sea, así como se vuelven dependientes de otros, quieren ser necesitados por otros, que otros dependan de ellos. Es lo que entiendo, ¿no? Como que empiezan a adoptar ese papel de yo soy el salvador, yo los rescato a todos, yo puedo con todo, yo los salvo a todos para que no los abandonen como a mí. exacto. Impresionante. Bueno, este tipo de personas suelen tener cuerpos con poco tono muscular, Plácidos. flaciditos, exacto, así como... Dios me lleve y Dios me traiga, hablar dengues. Mira aquí lo que dice, pueden aguantar lo inaguantable con una pareja para no sentirse solos. O sea, estos son la clase de personas que se dejan golpear, maltratar, abusar. Todo para no ser abandonados. Ay, no. Todo para no ser abandonados. Algunos de ellos se vuelven codependientes, que era lo que Sí. estábamos hablando, y en general se ligan a parejas en las cuales pueden depender, que les resuelvan, que les den, que les complazcan, que les digan, que les arreglen sus necesidades. Sin embargo, mira aquí lo que dice, tan pronto la relación se vuelve intensa, buscan una manera de hacer que se acabe, por miedo a sentirse abandonados. Ah, no, es Claro. que yo te dejo, tú no me dejas a mí. Claro, Olvídate. claro. Y ahí está el victimismo, y ahí está el pobrecito, y mira, yo lo dejé porque no servía, y todas sus Y relaciones entonces, ay, terminan. ve, y esta porque no dura con nadie. Exacto. Ve. Ahí está la pobrecita de Y las este porque, tragedias. porque siempre Ay, espera, que es tiene... que yo tengo ese... Pero ¿saben qué? Ay, El abandono se da también con papás presentes, que era lo que yo les estaba diciendo, que son sí. presentes ausentes. Ujú. Está presente, pero no es tu papá. Él no ejerce el papel de papá. Sí, es cierto. Él no te hace sentir que tienes un vínculo paterno. Es cierto. Él no está presente como, bueno, vea, el hombre es lo que hace, eso es lo que hace el hombre, mi amor, venga, entonces yo la proveo, venga, entonces yo le pago, venga, entonces mi amor, mi Sí. niña, mi... No, él está ahí como así, como en un dibujo, Lo que pero puedo no dar, lo que puedo cumple hacer. la figura paterna. Sí, ahorita que tú lo contabas en tu historia, en lo que viviste, empezaba a asociarlo también con lo que yo he vivido con mi papá. Él está presente todavía y todavía vive. Sin embargo, mi cerebro asoció que su ausencia por ir a trabajar era que yo no tenía un papá. Que, por ejemplo, el hecho de que éramos 3 hermanos y la plata solo alcanzaba para unas cosas, a él no le alcanzó para pagarme estudios a mí, entonces yo me sentí que nunca tuve un papá proveedor, un papá que me impulsó, un papá que me apoyaba. Entonces yo crecí sintiendo abandono porque no sentí un papá que me dijera, vamos, que yo creo en ti, yo necesitaba eso y no lo recibí. Entonces de alguna manera, y ahorita también como leyendo esto, entendía que todos llegamos a tener no solo una o dos de las 5 heridas, las tenemos todas en diferentes proporciones, una más que otra. Tenemos una de esta, una cosita y de la todas otra. venimos a aprender y con todas hay que crecer. Entonces, sí, coincido contigo en que sí tengo gran parte de esa herida por parte de mi papá. Ahora miren lo que yo les cuento de mi historia. Y llega y a los 6 años al papá le da cáncer y se muere. Otra forma de abandono. No fue Y intencional, él no se murió. ir. Y él no dijo, ay, bueno, me va a dar cáncer, adiós. No. Y te abandonó. Y me abandonó. Eso es un abandono. Y creó una herida en mí. No. Entonces venía esa ausencia, ya cuando iba a estar presente, se muere. Y entonces, ¿dónde está mi papá? No. Mi papá me abandonó. Y ahí tú te volviste la maternal. Imagino que empezaste a tomar esa postura de yo me hago cargo de la casa, yo respondo, yo cuido a mi hermano, yo cuido a mi mamá, yo todo. Tu energía masculina subió a 1000 por hora. Mucho. Empezaste a maternar. Demasiado.
demasiado. adoptaste el rol del papá de la casa. Sí, porque entonces, claro, mi mamá se descompensa, mi mamá se queda sin esa figura paterna, mi hermano tenía otra estructura mental, de yo tengo todo, a mí me lo dan todo, y entonces como así, entonces a renegar, y yo creo que yo soy una persona, la palabra de moda, muy resiliente, Ujú, entonces me adapto mucho a los cambios, pero creo que eso me lo enseñó la vida, ujú. y en algún punto entonces dije, ok, bueno, vamos a tener que hacernos cargo de esto. Y me Y pongo entonces, las... ¿cómo ayudo? Y entonces, ¿qué hago? Entonces, en el colegio, ¿cómo puedo hacer? Entonces, ¿cómo me gano una beca? Y entonces, te ganaste la beca. Y entonces, los libros que siempre me compraban, súper guau, entonces vamos a sacarle fotocopia. Ah, Entonces, ay, no, en el colegio no se puede vender, pues vamos a vender. Sí, o sea, como haciendo cosas, te volviste la porque yo proveedora. sentía esa responsabilidad como si fuera mía, y no era mía. Entonces, yo crecí muy chiquitica, o sea, como que me tocó ser adulta desde muy pequeña, ¿cierto? Y ahora, en este momento, apenas como que estoy diciendo, bueno, y entonces, ¿cuándo vas a dejar? Porque, claro, durante muchos años, yo siento que tuve como una responsabilidad por darle al otro lo que ese otro necesitaba. O sea, mi hermano que necesitaba, entonces mi mamá que necesitaba, entonces mi mamá que le gustaba, entonces ella que quería, y entonces Marcela qué hace para complacer a todo este mundo que me dejó este abandono, y siento que me desdibujé un poquito yo, Ujú, un poquito mucho. mucho. Sí, el camino me ha llevado a identificar como todas estas heridas, hay unas más que otras, y realmente yo me di cuenta de todo esto, no fue hace 20 años, o sea, hace poco, y yo dije, oh por Dios, o sea, te estás desdibujando, ¿qué estás haciendo por ti? ¿Cómo vas a estar tú bien, tranquila? Y empecé, en este momento estoy en ese camino de conectarme conmigo, disfrutar las cosas que a mí me gustan, pero entendiendo mi herida, porque antes no la entendía, no la conocía, no estaba presente, yo no la sabía, no la había mencionado, Ujú. pero entonces, ¿cómo puedo lograr el camino de, bueno, vamos a reconocerla? Entonces empecé a hacer ese proceso de entender, de mirar cómo cambiaba en mí, qué hacía en mí, y ahora estoy como en ese camino de reestructurar y de reconectarme con lo que yo dejé Con tu esencia. esa hace tanto tiempo. Mira como contabas ahorita que te volviste tan súper independiente, tan yo vendo, yo resuelvo, la beca. Muchas personas que tienen la herida del abandono no quieren ver su dependencia y se creen los más independientes. Vean ahí, Ay, doña Marce. Marcela. Dice que se puede producir durante los 6 a 18 meses de vida. 6 meses a 18 meses. Y claro, lo que tú cuentas, él era el papá proveedor, no estuvo presente. Aunque quisiera, su manera de estar presente era siendo proveedor. Preguntas muy frecuentes que hace el abandonado es: ¿me quieres? No importa que hayamos ofrecido una fiesta de cumpleaños, necesitamos confirmación del afecto, reclaman, no me has hablado en toda la tarde, ¿dónde andas? Se justifican, no sabía nada de ti, por eso te estoy llamando, confirmación, no puedo vivir tanto tiempo sin ti. Todo ese tipo de frases han hecho parte de tu vida, de tu ¿Sabes realidad. qué? Estoy pensando acá más que esas, el abandonar, el Claro, dejar. claro. O sea, Que se convierte en el mecanismo de defensa. Más bien yo abandono antes de que me abandonen. suelo huir, o sea, yo suelo abandonar. Claro. O sea, se vuelve uno dependiente, ¿cierto? Como de que si me quieran, que si estén, que si me den mi ta, pero para que no me abandonen, entonces yo abandono. Antes que, ay, se puso difícil esta situación, no, dejemos hasta acá. Hasta acá, entonces listo, se acabó eso. Se terminó. Antes de que te Se acabó. abandonen. Esa. Por Porque miedo no que quiero no esa. quieres que te abandonen. Porque no quiero que esa herida me vuelva a tocar. Bueno, ¿y cómo es la corporalidad entonces del abandonado? Ya de hecho, son personas que tienen poco tono Flácidos. muscular, como Ajá. flácidos, como así. Y son personas que constantemente, ahí no es así, pero yo 100%, que están buscando en dónde sentarse, en dónde apoyarse, en dónde recostarse. Con yo, perecita. Ay, no, perecita. o sea, soy yo 100%. Yo soy por ahí parada en un muro y ustedes me van a, es que
desparramarse. Sí, o sea, como que yo llego y como un murito, como algo que me tenga como en el mundo, como la dependencia de, exacto, como que así yo sola, no, yo voy como buscando en dónde me puedo sentar, en dónde me puedo sentar, en dónde me puedo hacer, en dónde me puedo recostar, y sí, no, pues como sin mucho tono. Bueno, entonces vamos a hacer el resumen. Características de la herida del abandono. Se da entre el primer al tercer año de vida, carencia de muestras de afecto o del tipo de afecto deseado. La máscara de dependiente se da casi siempre con el progenitor del sexo opuesto. Su cuerpo tiende a ser largo, delgado, sin tono muscular, piernas débiles, espalda encorvada, brazos en apariencia demasiado largos y pegados al cuerpo o zonas del cuerpo caídas o flácidas. Ojos tienden a ser grandes, tristes o con mirada muy atrayente. Su vocabulario más común es ausente, solo, no soporto, devoro, no me suelto. Carácter de víctima, fusional, necesidad de presencia, atención y sobre todo de apoyo, dificultad para hacer o decidir cualquier cosa por sí mismo, piden consejos sin seguirlos necesariamente, voz infantil, dificultad para aceptar un no, tristeza, llanto fácil, causa lástima, un día está alegre y al otro triste, se retrae fácilmente de los demás, le gusta tener espectadores, busca la independencia, le gusta el sexo. El mayor temor es a la soledad. Su alimentación son de buen apetito, pero tienden a padecer bulimia, preferencia por alimentos blandos y come muy despacio. Enfermedades posibles: lumbalgia, bronquitis, migrañas, hipoglucemia, diabetes, glándulas suprarrenales, miopía, depresión, enfermedades raras, enfermedades incurables o huérfanas. Bueno, ¿Con qué seguimos? con la herida de la humillación. Ay, esta es bien interesante. vamos a verla. Dice, la herida de la humillación se despierta en el niño cuando éste siente que alguno de sus padres, indistinto del sexo, se siente avergonzado de él. No. O tiene miedo a que se pueda sentir avergonzado porque se ha ensuciado, porque no guarda las formas sociales, la etiqueta, porque va mal vestido. O sea, como que esos papás que son, no se ensucie, no se mueva, así no se hace, tal cosa, muchachito, pásense de ahí, ta, 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 ta. Miren que son cosas de educación que lo hacen sin ningún tipo de, vamos a humillar a este culicagado. Claro. Le estoy enseñando que así no se hace. Eso puede crear una herida de humillación, ¿cierto? Entonces, miren todo, o sea, ay, que es que estamos heridos, sí, todos estamos heridos. Todos estamos llenos. Ay, que por esa bobada, sí, por esa bobada. O sea, son cosas que uno dice, ay, juema, pues, ¿cómo vas a regar eso? Ay, vos siempre regando todo, mirá, Ay, no sé qué. Sí, qué daño tan grande el que les hacemos. Y uno lo hace. Un nivel de inconsciencia. Totalmente. El niño se siente degradado, comparado, mortificado y avergonzado a nivel físico, de hacer o de tener. Uno puede sentirse culpable sin sentirse avergonzado. Ok. Pero quien se siente avergonzado también se siente culpable. Claro, va vinculado. La vergüenza se te genera porque sentiste que la cagaste. Sentimos culpa cuando juzgamos que las cosas que hicimos están mal hechas. Sentimos vergüenza cuando consideramos que nosotros somos malos e incorrectos e inadecuados por hacer o por no hacer algo. Dice, es frecuente que esta herida se active con la madre, pero puede activarse con el padre si este es quien controla al niño o quien hace el papel de la madre. O el cuidador. O cuando están los dos muy presentes, entonces, claro, si tú lo cuidas, tú lo humillas, por ejemplo, ahora que estamos hablando tanto de la custodia compartida, si pasa medio tiempo con uno, él le crea esa herida, y si pasa medio tiempo con el otro, pues también tiene derecho a crearle la herida, ¿cierto? O sea, indistintamente de que sea el papá o la mamá. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo se puede dar esa herida de humillación? No necesariamente ahí, en la familia, con la mamá, con el papá. No. Esta niña maravillosa tiene unas primas divinas. Ay, ¿usted por qué no es así como su primita? ¡Ay! Sí.
Y entonces usted no ve que es que esa niña es súper bien educada y hermosa, en cambio usted no, vea cómo le va mal en el colegio, vea cómo hace esto, lo otro, todo el tiempo se siente humillada, 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 humillada. Mira, estaba por preguntarte ahorita, antes de este tema, que si se daba por el cuidador, en este caso abuela o abuelo, que muchas veces también la crianza queda a cargo de los abuelos. Las abuelas, por su manera, su crianza, su forma de pensar de años atrás, tendían a hacer mucho de ese tipo de comentarios. Vea, ya la regó, vea lo que hizo, vea culicagado, vea tal cosa. Porque ahorita hemos venido modificando mucho los métodos de crianza. Entonces, ahora que tocas este tema de la comparación con las primas y demás, me recuerdas la experiencia que viví con mi abuela particularmente y un mal vicio que tienen ellas y en la familia de comparar. Esas comparaciones con la prima, con la hermana, con aquella, que es que aquella sí es y usted por qué no. Ay, usted como es de grosera y aquella como es de formalita. Ay, usted que no saluda y aquella como es de saludable. Y todavía tiene ese mal vicio en su lengua. Con mi hija lo hace. Ay, es que la muchachita aquella como es de saludable y usted tan grosera que no me saluda. ¿Cómo le hace uno para corregirle? ¿Cómo le digo yo a una persona de 87 años que no diga ese tipo de comentarios a una niña de 7 años? ¿Cómo le evito para que no le genere esa herida? ¿Cómo Tienes le que decirle a tu hija, no a ella. Que ignore esas palabras. Exacto, ya tu abuela, 89 años, ya no va a cambiar, ya no aprendió, ya está. Uno aquí en qué se enfoca, en el que sí puede, ¿en quién? En tu hija. Y lo hago, ¿sabes por qué? Porque es que a mí me la generó. O sea, ahorita que lo estás contando caigo en cuenta. Claro, yo toda la vida fui comparada con mi prima, toda la vida, y son comentarios de mi abuela. No era mi cuidadora, no era mi mamá. Aún así, mi mamá también replicó muchas de esas formas en su lenguaje. Ay, es que usted que no ayuda en la casa, ay, es que usted que no hace, en cambio aquella como hace, en cambio. Eso es una forma de humillación tremenda, lo que estás contando de las primas. Entonces, mira, ¿qué hace esta persona de la humillación? Su máscara protectora es el masoquista. Masoquista. Okay. Masoquista. Entonces son personas que están, por ejemplo, ellas dejan que los demás abusen. ¿Por qué? Porque están constantemente pendientes de todo el mundo para que no los humillen. Entonces tú eres la que da, la que está, la que hace, la que propone, la que limpia, la que dice hagamos esto, vamos a eso, vamos a lo otro, porque así no te humillan, ¿cierto? Buscando que me vean. Sí, ay, venga, yo hago pues para que no me comparen, para que no me digan. Exacto. O sea, porque todo el tiempo estuvieron comparándote, todo el tiempo estuvieron, vea. Pero los demás abusan. Claro. Ah, Alejandra que hace todo, digámosle a esta. Que haga el mandado. Que haga esta, que haga salga a la tienda. Otro, que vaya, que ta. Y permiten que los humillen. ¿Por qué? Porque están alimentando esa herida, entonces se vuelven masoquistas. Esa amiga como te trata de mal. No, pero ella, y son justificando a la gente. No, pero es que ella es así, es de ella, pues es que ella... Y al fondo uno ve que realmente son personas que están abusando. Sí, claro. O sea, se vuelven personas que empiezan a tener contactos y relaciones con personas que no los valoran, que constantemente los humillan. Ajá. Y se va volviendo como un círculo vicioso de esta me trata mal, pero entonces yo la defiendo, pero entonces la dejo, pero entonces claro. Y es como alimentando esa masoquista. Herida. Exacto, es alimentando esa herida inconscientemente. Se provocan generalmente autocastigos. Yo sí no sirvo para nada, yo sí, a mí que todo me sale mal, a la gente como le va de bien y a mí no, entonces comparándose. Se compara, total, claro, se flagela. Todo el tiempo es la vida del otro, están pendientes de la vida del otro, pues como constantemente. Yo voy a hacer esto a ver como aquel, a ver si me va tan bien como aquel otro. Constantemente, exacto. Y si no, entonces, no, me trato mal, me siento mal, me siento que me falta, me siento, ¿cierto? Siento como dependiendo de todo lo que está pendiente todo el tiempo, y se abandonan ahí también un poco. Es que miren que todas las heridas van como... Se conectan, sí. Exacto, se van como ahí conectando. Sí, totalmente. ¿Cómo son los cuerpos de estas personas?
Ay, bueno, se vuelven salvadoras del mundo. ¿Sí? ¿Y de qué ¿Por manera? qué? Porque, por ejemplo, estaban las primitas, hicieron un desorden, quebraron una copa. Se echa la culpa. Echa la culpa, yo fui. No. Para que no las castiguen a ellas y la castiguen. Y las otras riéndose felices. Hasta si es boba, ya sabemos de quién Entonces, seguimos ahí- abusando. en la y siguen abusando. Ay, Detestables, las odio. Son personas que, a ver, pues como en su estructura, tengo que son personas que suelen sentirse mal físicamente, no les gusta tanto su cuerpo, se sienten como sucios, como que no les gusta mucho como su aspecto, con cuerpos grandes, grandototes. ujú. ¿Por qué? Porque esos cuerpos grandes, grandototos son como la armadura No. que tienen para protegerse del mundo. Aquí la autora, por ejemplo, y se los vamos a mostrar aquí en pantalla, el dibujito que hace de la humillación. Y casi siempre son los glotoncitos, los gorditos. Glototes. Y sí, si nos remontamos a los ejemplos en las películas, por ejemplo, al niñito que siempre humillan es al El gordito, gordito. al que come mucho. Mira la película de Matilda, por ejemplo. Por ejemplo, Al- Bruce. comiéndose el pastel, claro, humillado Ah, enfrente totalmente. de todo mundo. Entonces se vuelven, y ella lo equipara con, esa es como la armadura que ellos Su mecanismo de defensa. se ponen para protegerse del mundo. Se refugian en la comida, En la entonces comida. deben tener conflicto con la alimentación, Que comen deben ser muy demasiado. glotones, muy comeloncitos. Ahí está. No, y no. Bueno, entonces hagamos como la recopilación de las características, ¿te parece? Sí. Entonces dice que la herida de la humillación, el surgimiento de la herida se da entre el primer y el tercer año de vida. Tiende a tener carencia de libertad, sensación de humillación debido al control del progenitor sobre él. Su máscara de masoquista se da con el progenitor que se hizo cargo de su desarrollo físico durante niño, por lo general es la madre. Su cuerpo, entonces, como lo decíamos ahorita, es grueso, rollizo, talle corto, cuello grueso, abombado, tensión en el cuello, garganta, mandíbula y pelvis, rostro redondo, ojos grandes, redondos, abiertos, inocentes como los de un niño. ¡Ay, no! Su vocabulario tiende a ser digno, ser indigno, merecer o no merecer, pequeños, diminutivos, grande o grueso, aumentativos. Su carácter es de vergüenza, sentir vergüenza de sí mismo, de los otros, o teme avergonzar a los demás. No le gusta ir deprisa, conoce sus necesidades, pero las ignora, lleva una carga emocional pesada sobre su espalda, controla a los demás para evitar la vergüenza. Se considera maleducado, desalmado, cochino o de menos. Se las ingenia para no ser libre, pues cree que ser libre significa ser el ilimitado. Si carece de límites, teme desbordarse, desempeña el papel de madre, es hipersensible, se castiga creyendo castigar así a los demás, desea ser digno, vive del desagrado, sufre vergüenza en el plano sexual. Increíble, ¿no? O sea, que con la pareja deben tener un tipo de relacionamiento muy conflicto, no sé, pobrecita, se avergüenza de su cuerpo, no quiero que me vea, o con la luz apagada, de pronto no son muy desinhibidos, no, qué pesado. O tan fea, tan gorda, sí. como no te peinas, no sé qué, pero su mayor temor es a la libertad. Increíble esto, ¿no? Que les dé miedo ser libres. Porque se sienten humillados de sí mismos. Pues sí, la alimentación, ricos en grasas, chocolate. Ay, qué rico. Se tienden a la bulimia porque ingieren muchas proporciones de comida, pero luego las quieren botar, y se avergüenza de comprar o comer golosinas, o sea, se esconden a comer. Ay, no, pobrecito. De comida. Enfermedades posibles: lumbalgia, laringitis, anginas, problemas respiratorios, trastornos en piernas y pies, varices, esguinces, fracturas, disfunciones hepáticas de la glándula tiroides, irritaciones de la piel, hipoglucemia, diabetes, enfermedades del corazón. Claro, todo lo que se desencadena de una mala alimentación, de la gordurita. Ay, no, yo veo a los gorditos, ay, me da pesar, no. Muy triste, es muy triste.
pollera colorada. Bueno, hoy traemos acá pues como una... Ay, la... Te embolaté, perdón. ¿Qué hago por ese hijo? O sea, como... No. Tranquila.